Bueno, 18:42. No es lo mío, no es mi métier, no soy experto en danza ni mucho menos, pero bueno, vamos a hacer lo posible para oficiar de parteneres elegantes. Vamos a hablar de danza, vamos a hablar de arte con Magalí Yazuk, que es una artista integral rosarina y que, bueno, está triunfando en Europa, en España, más precisamente en Ibiza. ¿Cómo estás, Magalí? Bien. Un gusto tenerte acá. Igualmente, gracias. Bueno, vino también acompañada de Marcelo, su padre, a quien hemos entrevistado en varias oportunidades, que es escritor, historiador, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto de artista integral? ¿Qué significa? Comentame, porque no... Bueno, tiene que ver con que hay diferentes estilos de artes Ujú. y cuando uno integra en sus búsquedas estos diferentes estilos y te especializas no solamente en una de las artes, incluso en tu forma de ver y de entenderlas, no hay límites entre ellas, ¿no? Cómo se desdibujan. Entonces, en mi caso, empecé con las artes escénicas, la danza y el teatro y el canto, pero después me interesé también por la poesía, por la música y cuando empecé a gestar mis producciones, empecé a hacer dialogar todas estas artes. O sea, un afán a la hora de llevar adelante tu obra ecléctico, digamos. Sí, Mm. sí, y también una honestidad de ir haciendo y llevando adelante las creaciones que me son necesarias. Entonces, si en una etapa de mi vida, como ahora, por ejemplo, está más presente la escritura, pues abrir espacio, hacer espacio también para esa necesidad, ¿no? Y que eso se ve reflejado en mi obra. ¿Hace cuánto estás en España? ¿No? Por el pues. Me salió un pues ahí. No, pero que es como deberíamos hablar, ¿no? Pero bueno, por ahí... En España estoy hace unos 6 años, 6 años. pero antes estaba en México, que es donde estudié también. Ahí te reconocí Sí. algún acento. Sí. ¿En México en qué parte estuviste? ¿O estuviste viviendo? Estudié en la Universidad de Guadalajara, Guadalajara. pero viví también en el Caribe mexicano, también viví. Bien. ¿Y de allí el salto a Ibiza? ¿Por qué? En realidad empecé en Rosario a viajar entre 2016 y 2017 a diferentes festivales, a veces en Chile, a veces en Brasil, y después tuve la oportunidad de participar de un festival en La Habana, donde pude conocer esta directora y coreógrafa mexicana que me invitó a estudiar en la Universidad de Guadalajara. Y a partir de ahí, con ella también dirigiéndome, empecé a hacer más obras y a moverlas. Uh-huh. Entonces eso me fue llevando otra vez a La Habana, me llevó a España, a diferentes lugares, hasta que un poco la vida y los proyectos me fueron llevando a Ibiza, que es donde finalmente está mi base, vamos a decir, mi base de operaciones, pero dialogo mucho con ciudades creativas de Europa como Barcelona, Berlín, Madrid, porque estoy en una isla que tiene mucho caudal creativo, pero es una isla. Entonces estoy necesariamente muy comunicada con las ciudades también. Me interesaba preguntarte sobre eso, ¿no? Sobre el arte e Ibiza, porque uno tiene la idea de Ibiza, nunca fui a Ibiza, pero bueno, que es fiesta todo el tiempo, discotecas. ¿Es así o también tiene arte, digamos? Sí, es así. Ibiza es una marca registrada en libertad y en noche y en fiesta, pero también hay otras Ibizas. Hay una Ibiza de una naturaleza increíble que mucha gente va a conocer y a explorar. Hay una Ibiza de mucha práctica espiritual. Ajá, también. Sí, hay una Ibiza de campo, de vida de campo, de una vida simple. Y también hay una Ibiza de mucho interés creativo y artístico, porque hay muchas personas que viven ahí y tienen ese interés y a lo mejor no van hasta las grandes ciudades a buscarlo. Entonces, a mí me interesó hacer una propuesta anual y constante de entrenamiento creativo, porque normalmente las personas se acercan a la isla para disfrutar del verano y de toda esta fiesta y de todo ese movimiento. Uh-huh. Y yo creo que hay una Ibiza de invierno que es tranquila y que tiene un montón de otras cosas para ofrecer también. Bien, ¿qué es Proyecto Danza Vida o Dance Life, ¿no? ¿Qué es? Explicado fácil. Sí, es un proyecto que encierra, que contiene una compañía de danza contemporánea joven, Uh-huh.
entrenamientos en danza y teatro y la dirección de diferentes proyectos, de diferentes shows, obras. O sea, sería como una especie de escuela, pero productora artística también. A la vez, sí, es como Claro. una plataforma. Bien, bien, interesante, ¿no? ¿Con cuántas personas trabajás en esta idea? Estoy en la dirección y la llevo adelante ¿Desde qué año? hace unos 5 años más 5 o menos. años. Que empecé a gestarlo. Ahora unos 3 que está más fuerte, porque lleva tiempo. Y bueno, la verdad es que tengo los integrantes fijos de la compañía, personas que entran, bailarines fijos y personas que entran y salen, con los que dialogamos. También al yo formar muchas veces bailarinas que se van a la ciudad a estudiar artes escénicas luego, también son invitados que luego vienen a participar también. Y después hay una red de artistas, de otras personas que están haciendo teatro, otras personas con las que sostenemos estos espacios ahí en la isla, entre todos, y trabajamos con los teatros de la isla también. Se sostiene esta iniciativa cultural, ¿no? Hablando en sentido más amplio, de forma privada, tiene aportes de los estados allí. ¿Cómo funciona? Es de forma privada, aunque constituimos entre los artistas una asociación sin fines de lucro también para tener este tipo de beneficios a los que te referís. Una ONG, una especie de ONG sería. Sí, acá. Acá le diríamos una ONG. Claro. Sí, una asociación en donde se puede pedir un teatro no con el mismo precio que a lo mejor se pide siendo particular, ¿no? Cómo gestionamos esas cosas, pero también es de manera particular. ¿Estás de acuerdo con el financiamiento del Estado o de los estados o de lo público hacia las iniciativas privadas, en este caso lo cultural? Acá estarás al tanto, pero en la Argentina hay un debate, producto también del Gobierno Nacional en funciones, donde ha recortado los subsidios hacia varios ámbitos, también incluido el cultural. Y bueno, el argumento es, si vos llevás adelante una iniciativa, bancátela vos, ¿no? Pagala vos, el Estado no te tiene por qué aportar, o debe aportarte lo mínimo. Hay una discusión incluso sobre el rol del Inca, en el caso del cine, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Está bien que los estados apoyen las iniciativas culturales? ¿Está mal? Si los estados apoyan las iniciativas culturales, ¿los condicionan en cuanto a la línea editorial, en cuanto al pensamiento, o no? Hay veces que nos olvidamos del peso y la importancia que tiene la cultura, como a veces se entiende a la cultura o a las artes o al conocimiento como algo de entretenimiento o secundario en la vida de las personas en sociedad, y es mucho más que eso. Entonces, claro que creo que es muy importante que haya inversión y apoyo y fomento de estas actividades, como de las deportivas también, como de las que, repito, tienen que ver con el conocimiento, de las científicas, de todo, ¿no? Y tiene que ver con forjar mentes libres, que las personas puedan aprender, que puedan expresarse y que puedan experimentar también bienestar, porque todas estas cosas que mostré, las artes vivas, la cultura, nombraste el Inca, el cine, todo hace a nuestro bienestar y a nuestra integridad. Entonces, a mí me parece muy importante y me parece importante que sea apoyado. Claro que sí. También siento que en mi caso, que decidí el camino de la creatividad y el camino del arte, tengo claro que es un camino de mucha voluntad. Digo, mucho esfuerzo. Sí. Y también me parece bien que todos tengamos, como cada uno de nosotros, que tomemos propiedad de nosotros, de nuestra vida, de nuestro deseo y de nuestros proyectos. Me refiero a que para que un proyecto vea la luz y la prosperidad hay que ser perseverante y disciplinado, claro, y consecuente con eso que se quiere lograr, eso sin dudas. Pero claro que tener las posibilidades de poder aprenderlo, desarrollarlo, saber que existe, saber que lo puedes estudiar, que lo puedes aprender, que lo puedes hacer, poder desarrollar ese proyecto que después da trabajo a un montón de personas. Claro que pienso que el apoyo en esto es muy importante. Pensar quizás también a la cultura como industria, digo, ¿no? Como industria, claro que sí, generadora de empleos. Sí, generadora de empleo y generadora eso de bienestar social.
¿Cuándo te fuiste de acá de Rosario? ¿O sos acá oriunda de Rosario, digamos? Sí. ¿Cuándo te fuiste? Más o menos me empecé a ir al 2016. Digo, me empecé a ir porque me iba unos meses hasta que después ya... Bueno, no estaba tan mal el país, estaba Macri, pero estaba un poco mejor que ahora, creo. Viste que ahora mucha gente se va, ¿no? Hay muchos jóvenes. ¿Vos con cuántos años te fuiste de Argentina, de Rosario? 20 y algo. 20 y algo, ¿no? Muchos están tomando directamente esa opción. Incluso gente que se dedica a la cultura, que entiendo que es más complicado vivir afuera por ahí de la cultura que de otras actividades, ¿no? ¿Qué pensás, ¿no? De gente que se va, pero principalmente por lo económico y principalmente porque dicen no hay opción en este país, no hay salida, me voy, ya está, bueno, quiero mucho a mi país, pero me voy. ¿Qué opinás de esa idea quizá un poco pesimista de muchos y muchas? Tengo dos cosas para decir. Una, que creo que nadie deja el lugar donde nació y donde vivió los primeros 20 años de su vida que te marcan la vida. Por elección, si no es por necesidad, porque es muy duro. Uh-huh. Es muy duro estar lejos de todo lo que te forjó como persona. El desarraigo, ¿no? Sí, es muy duro. Mucho más de lo que se habla a veces, porque a veces tendemos a contar solo lo bonito uh-huh. o lo brillante. Claro. Que entre paréntesis, todo lo otro, lo que no es bonito, lo que no es brillante, también... es muy bueno porque hay mucho que aprender ahí. Uh-huh. Pero entonces creo que a veces el que se va en busca de mejorar la calidad de su vida. Pero también creo que yo no sé lo que es tomar la decisión de estar viviendo en tu país y decidir voy a dejar todo esto y me voy a ir a otro lugar. Porque a mí me llevaron mis proyectos y fue uh-huh. pasito a pasito. Claro. Este sueño me lleva a este lugar, este otro sueño me lleva a este otro lugar, y cada cima de montaña era la base de otra montaña. Claro, no despegue. Entonces no tomé esa decisión radical de decir yo voy a vivir en otro lugar y este va a ser el lugar. Entonces pienso que esa decisión tiene que ser muy dura, la verdad. Uh-huh. Y después pienso que irte a otro lugar tiene una experiencia muy interesante para alguien joven, muy enriquecedora, te pone a prueba, uh-huh. te enfrentas a muchos miedos, hay muchas cosas lindas, muchas personas que conocer, muchas experiencias que vivir, pero también creo que es un esfuerzo muy grande que requiere de mucha energía, que para el que se quiere quedar en su país, toda esa energía y todo ese esfuerzo puede ser usado para desarrollar algo en el lugar en donde estás. Uh-huh. Que entiendo que cuando estás ahí en medio de tus líos, a veces se ve muy difícil y muy complicado y uno no ve cómo hacerlo, cómo salir adelante. Pero solemos tener esta idea de que en otro lado es mejor o es más fácil. Claro. Muy fácil a veces está esa idea o ese recurso y no siempre es así. Entonces es difícil valorar las cosas que tenemos mientras las tenemos. Uh-huh. Cuando no están se valoran mucho. Bien. Yo intento pensar siempre que todo lo que necesito para hacer lo que sueño está a mi alrededor, que se puede hacer así. Después, bueno, uno toma decisiones y puede ser una decisión ir a probar a otro lugar y tiene una gran experiencia, sí, pero también es muy difícil. Entonces, siempre donde naciste vas a estar mucho más apoyado y sostenido, por más difícil que sea la situación. Bien. Bueno, muy interesante, muchas gracias. No fue tan difícil, ¿no? Más o menos pude sortear la situación. Ya me ponía nervioso, digo, porque no sé nada. Le decía a Marcelo de danza, no conozco nada. Soy completamente ignorante, pero prefiero, quiero decir que voy a hacer los deberes y voy a tratar de investigar algo al respecto con más tiempo. ¿Cómo te siguen en redes sociales, Magali? Maga, uh-huh. Yellow Sun, que sería sol amarillo. Sol amarillo en todas las redes, sí. Digamos. Bien, ahí pueden... Muy bueno, muy interesante, muy interesante esta entrevista. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.